Sin previo aviso, el agua arrasó literalmente Tafalla. En pleno Sanfermines, el río Cidaco se desbordaba por completo, pillando a la localidad por sorpresa, derribando muros, saltando puentes y llevándose por delante muchos vehículos. Una lluvia torrencial que dejó más de 100 litros por metro cuadrado. La imagen al día siguiente era desoladora. En la calle Martínez de Espronceda, la zona cero, negocios y bajeras totalmente destrozadas. Hay quienes en cuestión de segundos lo perdieron todo. Sin coche, sin casa y sin nada, pues fatal. Esto es un desastre total. No tenemos nada, se ha llevado todo. El agua se tragó literalmente parte de la N121 a la altura del restaurante El Maño, en Puello. El interior del local quedó arrasado y la clientela tuvo que ser rescatada. Las imágenes aéreas ofrecían una dimensión de la tragedia, una fuerte riada que afectó a otras muchas localidades de la Merindad como Pitillas, Beire u Olite. Aquí el barrio de Venecia fue el más afectado. Aquí entraba un río y a mí en una barca. Me tuvieron que sacar de casa. La respuesta ciudadana fue inmediata y una ola, esta vez de solidaridad, trataba de recomponer lo que el agua se había llevado por delante. Un año después, nadie en la zona puede olvidar lo sucedido. Aquel 8 de julio de 2019 pasó, desgraciadamente, a la historia.